Pero, bueno, yo digo que no empecemos. ¿Vos estás grabando tu cel? Sí, ya ¿Estás estoy grabando grabando el aquí. micrófono? Sí. Ok. Bueno, entonces hoy estamos en el quinto episodio del podcast. Estamos aquí con Carla, que ya se nos fue de regreso a su maestría. Y estamos con... Mi nombre es Daniel Corea. Y yo quise invitar a Daniel porque después de nuestro episodio que hicimos con Sergio, básicamente, Carla, yo no te he dicho esto, yo me metí al perfil de Instagram y empecé a stalkear a todo el mundo que él seguía. Entonces, en una de esas me salió en tu página. Entonces, no sé si nos quieres explicar un poco de cuál es tu plataforma en Instagram. Bueno, primeramente les comento que soy estudiante de la carrera de Historia, estoy a punto de graduarme, estoy en proceso de Felicidades. tesis. Muchas gracias. También soy estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma también. Y pues esta plataforma de masculinidades igualitarias es un esfuerzo que se está gestando apenas, ¿verdad? Hace un año, junto con el compañero Sergio Bar. Hemos estado tratando de introducir a lo que es, ¿verdad?, el aspecto social dentro de las redes, ¿verdad? Estas ideas de lo que es, ¿verdad?, la masculinidad igualitaria, las masculinidades sanas y así es que surge pues nuestra página, así es que surge la plataforma para poder hacer llegar ideas, ¿verdad?, de lo que es una masculinidad más positiva y tratar de contrarrestar mucho, ¿verdad?, los ciberataques y el ciberacoso machista que se da mucho en nuestra sociedad hondureña. Entonces, de lo que yo tengo entendido, así se lo está escribiendo a Carla, básicamente es un movimiento en contra del machismo en Honduras. En sí, podría llamarse en contra del machismo porque también hay ciertos mitos, ¿verdad?, que dicen que todos los hombres somos machistas y bueno, la verdad es que hemos ejercido violencia machista, pero en realidad los hombres en Honduras podemos ser diferentes. Masculinidades igualitarias tiene esa creencia, ¿no?, de que no necesariamente tenemos que ser machistas para ser hombres y es lo que se nos ha enseñado en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces podríamos decir que lo que combatimos en sí es el machismo, porque hay gente que malinterpreta y suele pensar que nosotros lo que estamos haciendo es atacando a los otros hombres y no es nuestra afinidad en sí, ¿verdad? Lo que nosotros estamos pensando o lo que nosotros estamos proponiendo es una nueva apuesta, ¿verdad? Por una nueva apuesta política, por un comportamiento masculino más sano, más igualitario y que sea más incidente y recíproco con todas y todos. ¿Y de dónde nace esto? Como que de dónde sale. Esto no es algo nuevo en sí, ¿verdad? Las ideas progresistas son algo que se han venido introduciendo al país desde a lo largo de este siglo. Es algo muy nuevo, eso sí. No es algo tan antiguo como los movimientos feministas, obviamente, ¿verdad? Porque ellas tienen su historia, más de, qué sé yo, siglo y medio, que las mujeres empezaron a tener sus incipientes movimientos feministas aquí en Honduras, pero las masculinidades igualitarias son algo que apenas, ¿verdad?, venimos digiriendo como sociedad y bueno, esto nace porque junto al compañero Sergio Bar, ¿verdad?, hemos estado haciendo propuestas de cómo hombres podemos colectivizarnos para tratar de refrenar lo que es la violencia masculina, ¿verdad? Para tratar de concientizar a otros compañeros de lo que es el machismo y cómo esto puede tener repercusiones negativas dentro de la vida de todas las personas que nos rodean, tanto como en la nuestra, porque al final también el machismo termina percutiendo en nosotros también. Sí. ¿Y cómo decidieron el lenguaje igualitaria, eso como la masculinidad igualitaria? ¿Es algo que incluye como una unificación de lo que, por ejemplo, como vos dijiste, estudiaste Derecho, pero también estás sacando tu maestría en Historia, es como esa unificación de poder empezar más leyes que pongan más contabilidad al el tipo de machismo en Honduras?
Sí, de hecho, fíjate Carla, que una de las propuestas que nosotros hacemos es que una vez colectivizados podríamos tener iniciativas ciudadanas donde podamos presentar, por ejemplo, o acompañar iniciativas que refrenen un poco el machismo, que promuevan la igualdad de derechos de las personas, ¿verdad? Y más importante que todo, tratar de apoyar a los movimientos de mujeres y a las personas LGTBI en sus luchas. Porque son las personas más vulnerabilizadas en nuestro país, ¿verdad? Y es necesario que nosotros también nos involucremos dentro de esas luchas. El concepto de masculinidades igualitarias surge de eso mismo, ¿verdad? Tratar de ver nuestra masculinidad, nuestra identidad como hombres desde un aspecto más igualitario en temas de derechos humanos. Tratar de promover que todas y todos tengamos las oportunidades por igual y seamos tratados, ¿verdad?, como seres humanos. Y partiendo del hecho que em, te puedo vocear, Sí, está bien. que vos Yo también le estudias, pregunté lo mismo. que vos estudias historia, em, de el machismo, en qué sentido ha impactado históricamente Honduras, como que a través de todos estos años. Como estudiante de historia, bueno, de hecho, actualmente estoy en mi proceso de presentar mi taller de investigación de historia de Honduras. Estamos tomando un tema que tiene que ver bastante con la ciudadanía femenina, por ejemplo. Y un dato, ¿verdad? Así, súper rápido, podría decirte que una de las causas por las cuales las mujeres hasta hoy en día apenas, ¿verdad?, tienen una representación en el Ejecutivo, que es la presidenta Xiomara Castro, es porque casi tienen 70 años apenas de haber conquistado sus derechos políticos y ciudadanos. Entonces, el machismo de aquella época también evitaba que las mujeres pudieran participar dentro de esos procesos, ¿verdad?, organizativos, democráticos, y que hoy en día ellas pues ya tienen su un poco, ¿verdad?, de participación y de poder dentro de los poderes del Estado y dentro de la sociedad hondureña tiene preponderancia. Pero como te decía, esa es una de las consecuencias nada más. Pero si nos remontamos desde la llegada de los españoles, desde la conquista, se podría decir, ellos son obviamente herederos de Roma y de todas estas civilizaciones antiguas y fueron civilizaciones sumamente machistas, ¿sí?, donde siempre las decisiones las han tomado, ¿verdad?, los hombres, y Honduras no fue la excepción. Entonces, durante la conquista en Honduras, los españoles eran los que dominaban, ¿verdad? Durante la colonia en Honduras, solamente los hombres eran los que tomaban la decisión. Y también se fundó esta patria en una cultura machista. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esto hoy por hoy? Tratando, ¿verdad?, de involucrarnos en, ¿verdad?, en poder reivindicar los derechos de todas las personas. Y como les decía, como son las mujeres y las personas LGTBIQ+, las que han estado más vulnerabilizadas, obviamente, como les digo, es una propuesta de nosotros tratar de tener una postura más empática con estas poblaciones y también proponer ideas para que podamos llegar a un estado que sea más igualitario. Yo tengo como una pregunta, y fíjate que eso que acabas de mencionar es bien interesante. Yo también estudio historia y hace poco me ha costado tanto encontrar archivos, antologías. Lo que más he encontrado, donde más he encontrado información sobre la historia de Honduras es por medio de los periódicos, ¿verdad? Que eso es algo que he visto que en su página utilizan bastante, sacan noticias que publican los periódicos, pero cuando te referís a que en el tiempo en el tiempo colonial, donde los hombres tomaban las decisiones, es algo que a mí siempre me ha parecido bien interesante, cómo no hay historias de mujeres o niños, o bueno, niños creo que no se podría ver mucho, pero por ejemplo de mujeres, ¿verdad? Porque no quiero hacer todo como sobre mujer versus hombre, ¿verdad? Pero es como no hay historias del movimiento de mujeres, ¿me entendés? Como, porque yo sé que eso es lo mismo que Sergio dijo cuando lo entrevistamos, como han habido un montón de mujeres que fueron parte de la historia de Honduras, pero sus historias no fueron, ay, se me fue la palabra, no fueron como recorded, iba a decir. Sí, ajá, no fueron como
perdón ustedes, mi español está bien mal, pero la cosa es que sí, no fueron Preponderantes, como, quizás. exacto, sí. No las pudieron recolectar. Entonces eso es lo que a mí me gustaría como que aprender más, cómo, mirando hacia el futuro, cómo podemos recolectar historias como las de Berta Cáceres, como historias como ponerlas en libros, ¿me entiendes? Como promover que los historiadores, más que todo como el área de historia en Honduras está bien dominada por el género masculino, cómo inspirar a estos historiadores a empezar a escribir más sobre la historia de las mujeres, que no solo sean mujeres las que lo escriban. No sé Bueno, si te voy a comentar que, bueno, yo podría decir que eso es bastante responsabilidad de lo que fue el positivismo, ¿verdad? Nuestra carrera está bastante dominada por las ideas positivistas, que es una corriente historiográfica, pero que al final terminó de construir lo que le llaman la historia de bronce. La historia de bronce, perdón, es aquella historia que está remontada sobre los grandes hombres, ¿verdad? Los héroes, las hazañas, es decir, un Morazán, un José Cecilio del Valle, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, dentro de la investigación histórica, hoy por hoy, se está tratando de hablar de la historia de los subalternos. Así es el término, perdón, que se le ha asignado a aquellos estudios historiográficos que se acercan a la historia de los oprimidos, que en este caso podrían ser también las mujeres y podrían ser personas LGTBIQ+, las poblaciones negras, por ejemplo, también, que han sido minimizadas a lo largo de la historia de nuestro país. Entonces, en el caso de las mujeres, por ejemplo, han habido bastantes, ¿verdad?, aportes que han hecho algunas compañeras historiadoras, algunas maestras, como Rina Villars, como Carla Milla, ¿verdad?, como la licenciada Yesenia Martínez, que han tratado de dirigir sus estudios desde una perspectiva de género y que al final, como decimos, los nuevos, ¿verdad?, de la carrera, porque ahora somos una nueva generación, hay que tratar de construir lo que es la patria, reconstruirla bajo, considerando, mejor dicho, a todas esas poblaciones y a las mujeres que no se les ha tomado en cuenta. Entonces, rescatar, como dicen ustedes, esa memoria de las mujeres como Berta Cáceres, como Janet Cagua, como Paca Navas, como Visitación Padilla, ¿verdad?, como Graciela García, es bastante importante porque han aportado a la construcción de la identidad nacional y hasta el día de hoy ha sido muy poco, ¿verdad?, el protagonismo que se les ha dado, la preponderancia, como ustedes dicen. Entonces es una nueva tarea que tenemos, mira, como historiadores, tratar de investigar desde una perspectiva de género y dándole visibilidad a todas las poblaciones. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que vamos a quitar de la historia a los hombres, porque hay gente que también piensa esto, ¿no? Pero no es la base. La base es rescatar la memoria de las mujeres, rescatar las memorias de las poblaciones LGTBI o de las poblaciones negras. Entonces, para que podamos ser una patria que de verdad incluya a todas y todos, ¿verdad? Sí, y es chistoso como que lo que vos decís, como que la identidad nacional es algo que se crea a través de años, a través de varios grupos de personas. Y no, a mí no me cayó el 20 una vez que estaba escuchando Vivir en Chivalba, que es un poco raro como en la Francia no hay otro pueblo más macho que el pueblo catlacho del cual vengo yo. Lo cual cuando uno está chiquito es como que, uy, sí, macizo, pero es raro porque a medida yo he ido creciendo, yo personalmente me crié en una casa que en la mayoría eran mujeres. Era mi abuela, mi mamá, mis dos hermanas y después estaba mi papá. Y a todo esto como que mi mamá era como que la que empezó el negocio familiar y todo. Entonces, a mí nunca se me nació ningún tipo de machismo que yo sepa. Yo no sé, como tal vez a veces quedo viendo a alguien que maneja mal y digo, fijo, mujer. Entonces, ¡Eso es machismo! Sí, ese tipo de cosas. Pero por la mayor parte yo diría que yo no soy como que súper machista a comparación de otras personas, pero lo que a mí se me hace raro es que el machismo en sí está ligado a la identidad nacional, ya no sea solo hombres, pero también las mujeres. Fíjate que, bueno, hablando de eso, ¿verdad?
bueno, vos me hablabas que la identidad nacional era algo que también se construía, ¿verdad? Y el machismo lleva implícito, bueno, va implícito dentro de esa identidad. Entonces, hay algo que siempre decimos en masculinidades igualitarias, y es que la masculinidad, al igual que muchos aspectos de la sociedad, ¿verdad? Que son cualitativos, es decir, que es una cualidad, son constructos sociales. Y, ¿verdad? Así como se construyen, se pueden reconstruir o repensar o deconstruir, como también comúnmente se le dice. ¿Y qué pasa? Como decís vos, muchos decimos, pero yo no soy machista porque yo no trato mal a las mujeres, yo nunca he golpeado a una mujer, pero como decís vos, también por otro lado podemos minimizar a las mujeres por sus comportamientos, porque no sepan hacer una u otra cosa, porque hay hombres, bueno, porque la mayoría de hombres, entre comillas, podemos hacerlo y ellas no. Desde el momento en que vos decís, por ejemplo, eso de está conduciendo mal, fijo es mujer. Entonces son, como dicen algunas personas, micromachismos, pero al final es machismo. Entonces nosotros tratamos de no encerrar los comportamientos, o no de, o mejor dicho, de no estratificar esos comportamientos machistas. Es una herencia machista la que tenemos, hay que reconocerlo, hemos ejercido machismo, hemos sido personas violentas como hombres, ¿verdad? Porque hay que el primer paso para poder reflexionar sobre nuestros comportamientos machistas a nosotros como hombres es reconocerlo, ¿verdad? Es decir, ok, quizá yo no he golpeado a una mujer, pero normalmente suelo decir que son más sentimentales, que nosotros somos más inteligentes, que nosotros estamos determinados para tales tareas. Por ejemplo, mucha gente me ha dicho, la mujer está determinada para criar genéticamente incluso, y yo, demostrarme en qué artículo científico se demostró. Y no hay ningún artículo científico que demuestre que la mujer es doméstica por naturaleza, ¿verdad? Entonces, no hay ningún gen que lo diga. Entonces, esos, entre comillas, micromachismos, al igual que otras formas de violencia, nos hacen parte de esa cultura machista, ¿verdad? Entonces, claro que hay de casos a casos, ¿verdad? Me he encontrado en redes sociales tipos que han dicho, ok, y si tal chava sabía que el tipo era violento, ¿por qué no la dejó? Siempre estamos tratando de culpabilizar a la víctima, ¿verdad? Y dentro de este movimiento de hombres que estamos tratando de colectivizar en estos años, tenemos esa apuesta también, tratar de ser más empáticos, asumir nuestra responsabilidad y tratar de ya dejar esa herencia machista que al final lo que hace es ya no construir, sino destruir más bien a las personas que, como te digo, han sido vulnerabilizadas. Y tenés toda la razón, como todo lo que acabas de decir. Yo creo que es tan importante como que hacer más plataformas en el que este tipo de hechos están traídos a la luz, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no mucha gente se levanta en la mañana y dice, hey, las mujeres solo hace 70 años agarraron sus derechos en Honduras. No es algo que uno lo piensa todos los días. Y eso es también parte de una sociedad que fue construida por medio del machismo. Pero, ¿qué pensás cómo inicias conversaciones con hombres que heredaron ese machismo de generación en generación? Como una cadena generacional, le digo yo, ¿verdad? Es como algo que se pasa de los bisabuelos hasta el presente, ¿verdad? Y se dan todo tipo de clases sociales también. Eso es algo que yo siempre he visto como que no es algo que sí, más bien he visto que eso es como una de las pocas cosas que todas las clases lo tienen, ¿me entiendes? Como que el machismo siempre está, solo que se disfraza de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo has poder iniciar como conversaciones con personas que han tenido como una heredativa machista, para dar ese primer paso que es como reconocer, sí, lo soy, y ya sea por macro o micro machismo? Ok, bueno, no sé si el compañero Sergio les comentó, nosotros hemos acompañado procesos de formación para hombres jóvenes, para hombres adultos incluso, en distintas partes del país que buscan también colectivizarse. Siempre en estos talleres, ¿verdad? O podrían llamarse círculos de reflexión, lo que hacemos es tratar de, primero, entender que obviamente esto no es fácil de digerir. No hay que tampoco idealizar de que los hombres de un golpe van a decir, ok, sí soy machista, ya hoy lo voy a dejar de hacer.
Esto es un proceso. Y yo también, y lo primero que decimos en esos talleres es que nosotros no somos hombres puros, no somos hombres por completamente relucidos, no somos el Jesucristo deconstruido, ¿verdad? Nosotros en cualquier momento no estamos exentos tampoco de cometer o de realizar alguna acción violenta hacia alguna persona, pero lo que hace la diferencia es, ¿verdad?, tratar de ser conscientes de esas violencias que podemos llegar a ejercer. Lo primero que debemos de hacer, como les dije al principio, es aceptar que hemos ejercido violencia. ¿Cómo hacemos eso? En los talleres introductorios siempre a los compañeros les decimos, ok, lo primero que vamos a hacer es pensar cómo nos han enseñado a ser hombres, ¿verdad? Porque como les dije, es un constructo social y la sociedad tiene distintas etapas para poder recibir ideas, ¿verdad? Está, ¿verdad?, en primer lugar, la socialización, la aceptación y luego se normaliza, es la normalización. Es parte de nosotros como seres humanos, como seres sociales. Al socializar ideas comenzamos a recibir, ¿verdad?, la información, luego la vamos aceptando de a poco y por último terminamos normalizándola. Pero para poder hacer eso hay que primero repensarnos. Como ya tenemos un chip introducido de que somos hombres y que no podemos dejar de ser los hombres serios, ¿verdad?, fuertes, los hombres que proveemos todo el tiempo al hogar y que nadie nos puede decir nada porque el que nos dice algo le quebramos el pico. Entonces, para poder repensar esa forma de ser hombres, primero hay que hacer una introspectiva y empezar a decir, ok, ¿cómo nos han enseñado a ser hombres? No tenemos que llorar, no tenemos que expresar nuestros sentimientos, no podemos ser vulnerables, no podemos dejar de ser los proveedores porque dejamos de ser hombres. Si pasa una chava y está el grupo de nuestros amigos y nuestros amigos nos dicen decirle algo y lo hacemos por pura presión social, eso es parte de esa cultura machista. Entonces, para poder repensarnos, primero hay que pensar cómo nos han enseñado a ser hombres. Ya luego podemos decir, ok, yo no entro dentro de este cuadro, ¿verdad? Yo quiero ser un hombre diferente. No necesariamente tengo que tratar mal a las mujeres para ser hombre. No necesariamente tengo que piropearlas en la calle, que por cierto les hace sentir muy inseguras. No es necesario que yo deje de llorar para ser hombres. Y de hecho, es una preocupación que nos da porque de todas formas les decimos a los compañeros en los talleres, los hombres son los que más sufren depresión y los que más se suicidan, por ese motivo. Entonces es preocupante que porque no podemos llorar, no podemos expresar nuestros sentimientos, no podemos desahogarnos y sacar aquellas cuestiones que nos reprimen, nos oprimen y que nos hacen sentir mal muchas veces, tengamos nada más la única idea de hacer daño a otras personas o hacernos daños a nosotros mismos para poder sentir que vamos a solucionar un problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hablar con un hombre que es sumamente machista? Primero diciéndole, ok, compañero, mira, esto le hace daño a otras personas. Si vos vas por la calle y pasa una chava y le tiras un pico, no se va a sentir bien. Y no solo eso, hay que darle cifras también. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres han sido asesinadas a grado de femicidio en Honduras? Y tratar de decirle, un femicidio es el acto de crueldad más letal para una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder. Entonces, tratar de cambiar ese chip tiene un proceso, ¿verdad? Y nosotros siempre tratamos de hacer como diferentes módulos. Los primeros tratan sobre, como les dije, repensar la identidad masculina, luego podría ser violencia masculina hacia las mujeres, ya sea digital, ya sea física, ya sea ideológica, política, psicológica. Luego luego introducimos talleres como economía del cuidado, ¿verdad? Que son, por así decirlo, democratizar las tareas del hogar, por ejemplo, ¿verdad? O sea, asear nuestros cuartos, lavar nuestra ropa, lavar nuestros trastos sucios, no nos van a hacer menos hombres. Entonces, hemos tenido talleres donde compañeros nos han dicho, pero es que a mí no me van a decir cómo ser hombre. Pero viejo, te han dicho cómo ser hombre toda la vida. Entonces, nosotros tampoco proponemos imponer
un molde masculino, sino tratar de sacar de nuestras prácticas masculinas las violencias, las irresponsabilidades, ¿verdad? Como puede ser, por ejemplo, el cuidado de los hijos, que también es responsabilidad de los hombres y que normalmente no se asume. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Como les digo, no hay que tratar de idealizar las cosas porque podemos tener conflictos, lo que podemos hacer es que los compañeros no vuelvan a los círculos de reflexión, entonces esto es de a pocos y hay que construirlo de a poco, se construye colectivamente y así, bueno, podemos tener resultados luego, como les dije, los compañeros que, por ejemplo, acompañaron un nuevo castigo que se impuso en la ciudad de La Ceiba, por ejemplo, contra el acoso, ¿verdad? Donde se le castiga ahora a los hombres que piropean a las mujeres en la calle sin su consentimiento o las acosan a pagar determinadas multas. Entonces, como hombres podemos llegar a colectivizarnos y también a apoyar y ser parte de las propuestas de una sociedad más empática, más igualitaria, más libre para todas y todos. Sí, es chistoso como vos decís que toda la vida, todo tu vida es una experiencia que a uno como hombre le van enseñando cómo ser hombre. O sea, yo no fue hasta que me fui a estudiar al extranjero que me di cuenta que yo nunca aprendí a lavar ropa, que yo nunca aprendí a cocinar, a lavar trastes. Shout out al novio de Carla, que él me enseñó, él fue mi compañero de cuarto, él me decía, va a ponerte a lavar las trastes, porque él sí hacía todo eso. Pero también es un poco complejo todo este tema, porque siento que de todos los factores de los que vos hablas, todos están ligados entre sí. Como la represión emocional de los hombres, después eso conlleva a tratar de expresar esos sentimientos, pero como la gente no quiere, se convierte en violencia doméstica, por así decir. Y no solo eso, mira, también podría ser, por ejemplo, el alcoholismo. Es una condición que se genera también por procesos psicológicos que no podemos sobrellevar y que terminamos, por así decirlo, podemos decir que se tranquiliza con un aliciente que es el alcohol. Pueden ser otras drogas, puede ser la cocaína, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, como decimos, pues al final también reprimir nuestros sentimientos también nos daña a nosotros los hombres. Al final ganamos todas y todos, pues. O sea, ganan las compañeras porque somos más empáticos. Ganamos nosotros porque nuestra vida se vuelve más saludable, más sana. No tenemos que, ¿verdad? Han habido casos de hombres que por el semáforo se pelearon con otro conductor y terminaron perdiendo la vida, porque otro lo golpeó en una riña en un estanco, como dicen, ¿verdad? Entonces, o sea, como ellos mismos dicen, el cementerio está lleno de hombres, de machos, de valientes, pero hay que tratar de ser más humanos y racionalizarnos, ¿verdad? Y decirnos, no necesariamente tengo que terminar muerto para demostrar que soy un hombre de verdad. Entonces, por ejemplo, somos hombres desde el momento que nosotros nos sentimos masculinos, hombres, y también hay que entender que hay hombres que no son masculinos y tratar de ser empático con ellos también. Y las masculinidades igualitarias también tratan de esto, ¿verdad? De involucrar a todos los hombres sin importar las diversidades y formas que hay de ser masculino. Sí, sí, porque es, o sea, algo que como que siempre me hizo frustrante a mí. Yo estaba hablando con mi novia y le mandé un videoclip del podcast cuando fuimos a entrevistar a Eva y yo salgo hablando así. Y yo le digo, puchica, que muevo las manos, yo, guácala, que no sé qué. Pero al mismo tiempo es como que mi manera de expresarme y como te digo, es algo frustrante porque a veces yo como que, yo soy bien flexible físicamente y como que puedo estar sentado como que así, que no sé qué. Y entra mi mamá y me dice, ¿qué haces sentado así? Tu papá, cuando tenía tu edad, nunca se hubiera sentado así. Y es como que, ¿y a mí qué? O sea, yo soy yo. Y como vos decís, no solo esto, es como que apropiarse de su propia eh, forma de expresarse uno mismo, pero también eso no solo lo ayuda a uno mismo, pero también a uno como hombre, a sus relaciones con las mujeres, no solo decir mi mamá, mi hermano, mi abuela, pero también como que con quien eventualmente va a ser mi pareja, por así No, decirlo. y también con otras personas, porque lo que decía vos, vaya, por ejemplo,
yo cuando todavía no estaba muy introducido en estos temas, ¿verdad? Porque obviamente era un hombre que había sido crecido en una familia donde nos dicen que no podemos tener amistad de personas lesbianas, Sí, ajá. gays. eh, Está todo ese tabú sí, todavía. sí, sí. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando yo tuve mis primeras amistades de personas LGTBI, siempre era como que me decían, pero vos todo el tiempo posabas, en una foto nunca podés posar normal, siempre pasabas como macho, o, no, o siempre que yo llegaba a un lugar no abrazaba a mis amigos, ellos me querían abrazar, pero yo no los abrazaba porque me sentía cohibido. Entonces ya hoy por hoy digo yo, ok, esto no me va a hacer menos hombre, es un amigo mío, lo quiero abrazar, y normal, ¿verdad? Entonces, tratar de romper también esos esquemas lo llevan a tener mejores relaciones. Y como les decía, por ejemplo, quienes nos tratan de meter en un molde y en la masculinidad hegemónica, es decir, aquella masculinidad que ya se nos ha heredado, la machista, son los que nos dicen que no tenemos que ser nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, como les decía, cuando estamos con un grupo de amigos y pasa una chava y nos gusta, nos dicen, si no le decís nada es porque sos culero. Pero no necesariamente. Esa expresión es como... Sí, en primer lugar, sí es una expresión bastante discriminatoria, pero en segundo lugar, el que yo no quiera tratar de hacer una acción de acoso, qué sé yo, ¿verdad? O de invasión o lasciva, no me va a hacer menos hombre. Simplemente, si yo no quiero hacerlo, no voy a hacerlo. Me identifico como un hombre y no tengo que ser como los demás, ¿verdad? Hay otras personas que dicen, vos no sos, por ejemplo, tu contextura física no es muy masculina. Y es que somos humanos, todos tenemos contexturas físicas diferentes y el hecho de que yo sea hombre tiene que ver más que todo con mi percepción sexual, de género, ¿verdad? Y no como yo me vea. Yo me puedo vestir con una camisa de cualquier color, puedo actuar como yo quiera, y hablar con quienes yo quiera, y eso no me va a hacer menos hombre. Entonces, como les digo, al final ganamos más porque tenemos relaciones interpersonales más sanas y más flexibles. Sí. Y estos talleres, me encanta mucho escuchar como esto de los talleres porque creo que es algo que es como un primer paso. ¿Estos los hacen en la universidad o han pensado también, porque yo digo, es más difícil de construir que construir, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cómo podemos involucrar a la niñez en este tipo? Obviamente con ya usando términos más apropiados para la niñez, ¿verdad? Todo hecho al alcance para que un niño pueda empezar a poder entender este tipo de temas. Entonces no sé si han pensado cómo llevar esto, como estos talleres a diferentes escuelas, diferentes lugares donde haya más o juventud o niñez, pero obviamente en un niño de 4 años, ¿verdad? Pero como se mira, es algo que se empieza desde pequeño, ¿verdad? Y es más fácil, yo siempre digo, es más fácil mirar las cosas de raíz a querer ya después arreglar a alguien ya que ya está adulto. Sí, si pudiera darle seguimiento a eso, yo también quería decir algo similar. Como que algo que a Carla y a mí nos interesa un montón es solo como que cómo nos forma la educación en sí, Sí. en general en Honduras. Sí, como las escuelas, todo lo que hacen, ¿me entiendes? Y como que hay varios. siguiendo, después de que usted le pueda responder eso, si hay algún tipo de, lo mismo le pregunté a Sergio, como que censura o como que algún tipo de, como dicen, agenda, como que para promover el machismo en la educación en Honduras en general. La primera pregunta era sobre los talleres, ¿verdad? Bueno, te voy a comentar que hemos hecho, como les había dicho, diferentes acompañamientos a hombres de distintas edades, de distintos lugares. Bueno, en la universidad hicimos fue algo corto, pero fue una semillita, ¿no? Para poder gestar el pensamiento dentro de los compañeros de la universidad. Hicimos 2 talleres con el Movimiento de Generación Organizada de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Hubo buenos debates, hubieron compañeros que se abrieron y dijeron, pucha, es cierto, yo cuando estaba en el colegio
incluso le gritaba a mi mamá y todo esto, me quería golpear con otros compañeros. Siempre había alguien que me caía mal, incluso mi novia no me soportaba, y resulta que después nos confesó que su papá y su mamá se habían divorciado y que eso a él le ocasionaba molestias, pero que al final él no sabía cómo decírselo ni a la mamá ni al papá, porque y que incluso no sabía ni con quién hablar, ni sabía cómo llorar, o sea, no sabía cómo expresar el dolor que estaba sintiendo. Em, Hemos hecho acompañamientos a jóvenes cooperativistas de la zona sur, con apoyo de algunas organizaciones de mujeres, como el Centro de Estudios de la Mujer, y estos chicos han recibido muy bien la información, y de hecho hemos llegado a formar formadores. Fueron chicos de entre 14 a 25 años que ahora ellos también tienen iniciativa de formar a otros. Entonces llegaron incluso a hacer réplicas de los talleres que nosotros damos para darle talleres a otros chicos. Y son chicos de zonas cooperativistas, es decir, rurales. No son zonas industrializadas, ¿verdad? No son como aquí en Tegucigalpa, en la urbe, sino que son chicos de zonas muy rurales, pero que recibieron muy bien la información. Y también hemos hecho acompañamiento a hombres sindicalizados de la zona norte, que también han recibido muy bien las ideas, y que de hecho aún estamos en proceso de poder hacer una escuela de formación política para masculinidades con hombres sindicalizados, y que estos hombres puedan mantener la idea de las nuevas masculinidades o masculinidades igualitarias, y las puedan llevar a sus espacios de sindicatos para tratar de refrenar la violencia machista que se da dentro del ámbito laboral, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Los talleres son algo circunstancial, pues apenas, como les digo, estamos tratando de poder colectivizarnos a nivel nacional, pero para poder hacer eso primero hay que tener organizados hombres de las diferentes regiones del país, sea central, occidental y la zona sur. Y con respecto a la pregunta del compañero, pues hay intentos, ¿verdad?, del nuevo gobierno de introducir en el pensum, bueno, por así decirlo, de las escuelas públicas, el respeto por la igualdad de derechos, que me parece perfecto, pero que aún ha tenido diferentes contradicciones, o ha tenido una negativa dentro de la población, porque hay personas que piensan que hablarles a los chicos o a las chicas de la igualdad por los derechos de las personas es quererles inducir a que sean personas LGTBI, o que queremos destruir la familia, que queremos destruir a los hombres, porque sí nos han dicho eso, ¿no? Nos han dicho, ustedes quieren destruir la masculinidad, ustedes quieren que ya no existan los hombres porque los odian, pero al final no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que los hombres tengamos espacios más sanos, que al final nos van a beneficiar a nosotros, tanto como a las personas que queremos y nos quieren. Entonces, que haya una formación machista dentro de la currícula estudiantil, no sabría decirlo, aunque muchas veces lo que se da y lo que normalmente pasa es que crecen dentro de ámbitos muy religiosos, y obviamente se respeta mucho la espiritualidad de cada persona, la espiritualidad, perdón, de cada persona, pero normalmente las religiones han interpretado mucho de que sus textos de moral, ¿verdad?, o sus estratos de moral son en esa dirección binaria, ¿verdad?, del hombre y la mujer y nada más, y que el hombre tiene que hacer esto, el hombre es el que tiene que estar siempre a la cabeza del hogar, el hombre es el que tiene que proveer, el hombre es el que toma las decisiones porque así lo dice la palabra del Señor, qué sé yo, ¿verdad? Y siempre subordinan a las mujeres. Entonces, en ese sentido se podría decir que no es por culpa de la religión, sino que por culpa de personas que malinterpretan religiones se puede dar ese altercado donde crecemos en ámbitos donde nos dicen eso, pues, que la mujer hace lo que el hombre dice. Sí. Y no solo es como que
el hombre interpretando eso, pero también la mujer. Carla, su licenciatura la sacó en religión o En específicamente. teología. Sí, Teología. entonces como que eso es algo que también le apasiona mucho a ella, pero también yo me acuerdo como que creciendo, yo que fui a una escuela bilingüe y una escuela cristiana, yo hablaba con mis compañeras y decía, no, en la Biblia dice que las mujeres no pueden predicar en la iglesia, y es como que, entonces solo por eso vos te das como que, no querés como que hablar, o en cierto sentido, o tener una plataforma para decir algo como que desde tu propio punto de vista. Sí, y por ejemplo, como les estaba comentando, pues en mi tema de investigación para, eh, para el grado de licenciatura que estoy realizando con otros compañeros de la universidad, por ejemplo, encontramos algunas cuestiones dentro de periódicos, dentro de boletines, donde en 1900, por ejemplo, en 1948, 1950, se dice que las mujeres que quieren buscar el sufragio son antinaturales, que son lesbianas, marimachas, que no son creación de Dios, que son obra del diablo, por ejemplo, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Pero al final, como les digo, es nada más responsabilidad del fundamentalismo que se hace a nivel de políticas públicas y que al final ha venido a repercutir dentro de nuestra cultura. Y tratar y refrenar todas esas cuestiones nos va a costar muchísimo. Entonces, hay que tratar de entender que también es un proceso. Sí, sí. Y cómo también subestimamos muchas veces las instituciones que forman las sociedades, ¿verdad? Porque yo digo, dos instituciones que son bien subestimadas y también son bien poco monitoreadas es el ámbito educativo y el ámbito religioso, ¿verdad? Eso es como lo que yo siempre digo, es la falta de monitoreo de estas amplias áreas que son como lo que ha formado demasiado la sociedad. O sea, lo que vos acabas de escribir, como la religión ha sido una de las bases más grandes que malas interpretaciones de las escrituras es lo que ha hecho que el machismo más bien agarre más fuerza, porque ya viene el machismo en nombre de Dios, ¿me entendés? Entonces, como es en nombre de Dios, se cumple, ¿me entendés? Entonces, es como cosas que se hacen en nombre de, tiene bastante fuerza, ¿me entendés? En nombre o de la educación o en nombre de Dios, en el sentido, considerando que Honduras es un país que es como 80, ahorita ya bajó 80%, pero antes era como 95% católico o cristiano. Entonces, eso también habla bastante de la sociedad y lo que la construyó. Yo te tenía otra pregunta sobre lo que habías dicho de los talleres. Eso me gustó bastante. Es que sí me metí a los talleres porque es que me encanta que esto no es algo que solo es en teoría, ¿me entendés? Sino que ya fueron y lo han hecho y lo siguen haciendo. Entonces eso es algo bien inspirador, la verdad. Yo creo que mi pregunta es cómo podemos ayudar a este tipo de talleres, cómo podemos conseguir más fondos para que estos talleres sigan en pie, ¿me entiendes? Y sigan en Honduras, porque esto me trae bastante esperanza a mí como mujer, como persona que está en el ámbito de la historia. Entonces me gustaría buscar maneras de levantarlo y apoyarlo mucho más. Sí, fíjate que por mí sería súper genial. Y de hecho, bueno, con el compañero Sergio muchas veces lo que hacemos es que les decimos a cualquier tipo de organización que nos inviten, que no hay problema. De hecho, nosotros obviamente no, si podemos cobrar, lo hacemos, pero si las personas no tienen fondos, les decimos, ok, nos invitas, contanos de un botecito con agua, no hay problema, nosotros les damos el taller, porque lo que nos importan es replicar las ideas, no es lucrarnos, ¿verdad? En sí. Entonces, la verdad es que no tengo, al menos hasta ahora, la idea de cómo podríamos seguir haciendo para replicar talleres. Lo que hemos venido haciendo normalmente es consiguiendo fondos de organizaciones que nos puedan apoyar y llegar a poblaciones clave, ¿verdad? Como las sindicalizados, como los cooperativistas, por ejemplo, ¿verdad? Pero al final también una de nuestras visiones es replicar las ideas. Entonces, que estas personas que se forman ya absorban el conocimiento y luego lo apliquen. Por ejemplo, una de las, bueno, de las claves, ¿verdad?, para la cultura de toda sociedad es la familia. Y donde, por ejemplo,
podemos decir, donde un compañero estuvo en un taller y absorbió el conocimiento, ya con eso ganamos porque sabemos que el compañero ya no va a criar machitos y también va a tratar de ser más empático con su esposa, con su mamá, qué sé yo, ¿verdad? Y da muy buenos resultados, como decís vos. Es lo bueno que a nosotros nos da esperanza también como hombres, decir, pucha, podemos hacer algo por nuestra sociedad al menos. Nos han dicho, por ejemplo, sobre los cooperativistas del sur, las compañeras nos han dicho, los chicos ya no nos acosan cuando pasamos por las canchas. Antes cuando pasábamos por las canchas era como que, adiós mi amor, y que si no me volteas a ver esto y lo otro. Ahora cuando pasamos por ahí solo nos saludan, ya no nos dicen nada. Entonces a nosotros nos da bastante esperanza eso. Ahora los chicos más bien cuando alguien está diciendo una burrada, como decimos aquí, ¿verdad? Más bien le dicen, man, ya cálmate, a estar riendo esa onda que es una pendejada lo que estás diciendo. Entonces, esa réplica de conocimiento es lo que nos interesa bastante, ¿verdad? Porque así podemos aportar un granito a que la cultura machista sea refrenada un poco, ¿verdad? Porque tampoco vamos a salvar al mundo, pero podemos salvar al menos nuestro poquito bueno, lo que nos toca. Entonces, como te digo, claro, podemos ofrecerles nuestras páginas, nuestros correos, nuestros números a las personas que deseen, ¿verdad? Que podamos replicar estas ideas en cualquier lugar del país. Si podemos y tenemos el alcance, lo vamos a hacer porque nos interesa muchísimo. Pero, como les digo, si alguien viene y me dice, Daniel, fíjate que quiero que nos dejes un taller en serio porque nos interesa bastante esto. Entonces, yo solo les digo, ok, dale, si querés, mira, si yo tengo dinero para poder ir hasta allá y poder hacerlo, lo hago y no hay problema, pero si no, pues vamos a tener que ver cómo nos autogestionamos y lo hacemos. Porque lo importante es eso, pues poder multiplicar y así luego vamos a hacer un movimiento más grande. Sí. Y al fin y al cabo es como que he estado pensando eso como ya por varios minutos. No solo se beneficia uno mismo, la familia de uno, el futuro en general, pero se beneficia la sociedad en sí. Cuando Carla vino aquí ahorita en diciembre en vacaciones, me decía como que, no, puchica, yo no miro tanto futuro aquí en Honduras porque para lo que yo ya quiero... Ya está Pablo sacando todo acá. no, dice. pero es que vos me dijiste, No, para lo que vos querés hacer, como que vos sentís que vos como mujer estás limitada porque es un rubro que está mayormente formado por hombres. Y a raíz de que todos nosotros empecemos como que a construir, de pensar diferentes nuestros roles en la sociedad como hombres, no solo, como digo, nos beneficiamos nosotros mismos, pero le damos más oportunidad a mujeres que en ciertos casos pudieran estar más formadas y como que pueden llegar a más beneficios para el país en general, como digo, porque o sea, solo por ser hombre no nos hace bueno en todo de un solo. Y más que todo, bueno, yo diría que porque siempre pensamos en los seres más cercanos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me encanta, yo tengo una hermanita de 5 años y a mí me encantaría que mi hermana llegue a ser una gran mujer, una tomadora de decisiones, una científica, qué sé yo, una mujer muy exitosa. Pero tratar de ya no pensar tanto en las personas que tenemos cerca, sino tratar de incluir a todas, a todes, porque son seres humanos y porque tienen los mismos derechos de nosotros al acceso a cualquier tipo de oportunidad, ¿verdad? Entonces es súper correcto lo que decís vos. Al final no solo nos beneficiamos nosotros, porque aquí la cuestión no es reivindicarnos como hombres. ¿Qué vamos a reivindicar si no hemos sido vulnerabilizados como lo han sido ellos y ellas? Al final lo que tratamos de hacer es eso, pues, que todas y todos ganemos, pues. Yo creo que ese es como el fin principal, pero ojalá sí se sigan dando las oportunidades y se sigan replicando las ideas para que más compañeros se vayan sumando a este tipo de causas. Siempre hay cuestiones, ¿verdad? Críticas, pero como les digo, siempre hay que tratar lo que tratamos nosotros es de ser mejores, como mejores personas, mejores hombres y tratar de hacer mejores los ambientes para todas las personas en sí.
No sé si Carla tiene algo más. No, solo que Oh. eso me trae bastante como que esperanza en ese sentido, como de que este tipo de organizaciones están pasando en nuestro país y más que todo como em, eso es lo que vos dijiste, es como ir plantando las semillas es lo importante, porque y también ya después el siguiente paso va a ser como también enseñarle a los hombres, porque muchas veces es crear oportunidad también para las mujeres, ¿verdad? Porque es como que crear espacios y saber cuándo tener que sentarse, ¿me entendés? Que eso también requiere bastante fuerza. Como hombre o como cualquier ser humano le cuesta dejar una oportunidad que uno quiere a beneficio de otro, pero creo que esto también va en parte de la unificación, ¿me entiendes? Saber cuándo decir, no, yo me voy a aceptar, así como cuando yo a veces digo, como con lo de la comunidad LGBT, yo la digo En inglés. en inglés, discúlpame, eso lo puedes editar también. Voy a dar unos segundos ahí, pero que cuando yo miro que yo soy una mujer heterosexual y cuando yo miro que a alguien que es parte de esa comunidad no le están dando un espacio que yo tengo y yo quiero, yo prefiero salirme de ese espacio, salirme de esa posición y dárselo a esa persona, porque es saber cuándo decir no a uno mismo también, ¿me entiendes? Es parte de crear esa conciencia social también como de, no, si no hay suficiente espacio, hay que uno quitarse también. Entonces, Sí, y bueno, con respecto a eso, como decís vos, nosotros como hombres hablamos de lo que es una deuda histórica, ¿no? Una deuda histórica de tratar de ya no interponernos en esas oportunidades que tienen otras personas y tratar de romper con ese molde patriarcal que nos dice que tenemos que ser siempre los que llevan la batuta, los que vamos a tomar las decisiones, tratar de democratizar todo proceso, ya sea en el hogar, ya sea en los ámbitos de relaciones sexoafectivas, ya sea dentro del trabajo. Incluso podría ser, ¿verdad? Dentro de, bueno, con la misma crianza de los hijos, porque no, todas y todos nos hemos criado así siempre, ¿verdad? En todas las familias, las niñas son las que lavan, las que planchan, las que barren, las que trapean, y hay que tratar de romper con eso también y democratizarlo. Y, por ejemplo, las familias que tienen una niña y un niño, decir, ok, las tareas que ella hace, las puede hacer él también. Y ahí es donde comienza, ¿verdad? Ahí es donde podemos aportar también como individuos, o sea, también es necesario construir colectivamente, pero también hay que construir desde nuestras individualidades y particularidades. Sí, no es solo como que las tareas, como que en la casa, pero por decir los juguetes o vainas así, como que vos tenés el set de cocina y al varón le damos el set de las herramientas y vainas así. Y es como que, pero que si ella quiere que ser ingeniera o algo así. Sí, incluso desde ese sexismo de los roles de género, que sí han causado gran daño, ¿verdad? A la sociedad. Es decir, por ejemplo, como decís vos, no, la niña no puede jugar con naves espaciales porque eso es para varones. Ella tiene que estar con la cocinita, tiene que estar con el bebé, ¿verdad? Chineándolo. Y no puedes hacer eso porque eso es para niños. Entonces, ¿qué nos tratan de decir? Implícitamente, mejor dicho. Estas no son cosas que las mujeres pueden hacer. Las mujeres no pueden soñar con ser astronautas, no pueden soñar con ser ingenieras, con ser, qué sé yo, ¿verdad? Y es irónico porque incluso dicen que la mujer tiene que estar en la cocina, pero los grandes chefs son los hombres. Entonces, incluso los mismos roles de género nos quieren decir que no funcionan. Al final, como les digo, también, por ejemplo, se construye al hombre y nos dicen, no podemos, vos no podés jugar con ese bebé porque eso es para niña. No puedes cuidar un bebé, no puedes cocinar. No puedes jugar con la escobita de juguete porque eso eso es para niñas, no. Eso no lo hace usted y le pegan a uno. Entonces, ¿qué le están queriendo decir? Si vos algún día tenés tu hogar, no vas a hacer todo esto. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer su esposa, lo va a hacer su hija. Y no nos han enseñado a democratizar esos quehaceres. Y ahí es donde les digo que radica lo que nosotros llamamos la economía del cuidado y que es una teoría que en sí lo han planteado las chicas feministas, ya que ellas creen que es necesario democratizar esos espacios. Es una necesidad, ¿verdad? Entonces al final ganamos todas y todos,
¿verdad? Al final, romper con todos estos moldes nos hace, como dicen ellas, seres humanos más funcionales. No tengo que esperar a que mi mamá me planche la camisa, no tengo que esperar a que me la lave, no tengo que esperar a que mi mamá me haga el desayuno, el almuerzo. Es terrible, me imagino, ser un hombre, tener, qué sé yo, 35 años, salir para el trabajo, vivir solo y tener que todo el tiempo comer de la calle, vivir enfermo por eso, porque no me enseñaron a ser autosustentable, ¿verdad? Ajá, y sería peor ya, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad? Hablando por mí mismo, ser un hombre con hijos y no saber cocinar. Entonces sería fatal, ¿verdad? Tener que hacerle sopa instantáneas todo el tiempo a los hijos, los puedo enfermar. Entonces, como les digo, al final, que los hombres ganemos esas experiencias nos hace seres humanos más funcionales y más empáticos y obviamente más autosustentables. Yo ya no voy a necesitar que una mujer me haga las cosas, ya no voy a necesitar que lo haga en un futuro mi esposa o que lo haga siempre mi mamá o mis hermanas, ¿verdad? Eh, Puedo ser una persona autosustentable y puedo tomar mi responsabilidad dentro de los papeles de las tareas del hogar. Pero bueno, ya para ir cerrando, muchas gracias Daniel por aceptar venir a esta plataforma y lo que nosotros queremos crear por la mayor parte es algún tipo de conciencia social acerca de diferentes temas, problemas en nuestro país. Sí, como Este, esto, sí, no, sí. yo estoy como súper agradecida, gracias por tomarte el tiempo de venir a hablar con nosotros y a educarnos más sobre estos temas y también ponerlo en práctica. Entonces, gracias por, junto con Sergio Bar, agarrar este tipo de... Yo le digo batalla porque es una batalla. Yo sé que hay bastante gente que no le parece este tipo de talleres o de formaciones, pero solo un ánimo a que lo sigan haciendo a pesar de, porque tiene fruto. Muchas gracias, chicos. La verdad es que también agradezco por haberme invitado a este espacio. La verdad, sí considero que es súper necesario. Em, También diría a los compañeros que puedan escucharnos, ¿verdad? Que se sumen, que nos busquen en las páginas de masculinidades igualitarias. Puedo compartirles el número a ustedes para que lo puedan compartir con quienes lo necesiten o lo deseen. También agradecerle al compañero Sergio, ¿verdad? Porque también él me ha acompañado bastante en estas cuestiones y junto a otros compañeros también a construir la colectivización, ¿verdad? De las masculinidades sanas, por así decirlo, y tratar de crear conciencia dentro de nuestro género masculino para aportar un poco más a las sociedades más igualitarias y en particular a la nuestra, ¿verdad? A la sociedad hondureña. Entonces, nuevamente les invito a que se sumen, a que reflexionemos, repensemos de nuestros actuares, de nuestros sentires, que nos acompañemos, ¿verdad? Unos con otros, porque también es necesario la colectivización, hay veces que no podemos nosotros solos. Y pues nada, felicitarlos también por este espacio y excelente todo, la verdad, muy agradecido por la invitación. Gracias, Daniel.